Hola, ¿cómo estás? Estoy enfervorizado de haber llegado de Tarapoto, Perú, en donde tuve una campaña evangelística. No era semana de oración, era una campaña de llamados. Tal vez el título de mi semana debería haber sido no el libro del Apocalipsis que había planeado, sino 7 llamados, 7 sermones de amor y una canción desesperada. La canción desesperada era la música que traje, porque estaba desesperado por hacer un buen trabajo para Dios, para el Señor. No quería defraudar a Dios. Y lo que aparentemente fue un fracaso al inicio, porque nadie pasó, terminó siendo un éxito donde se bautizaron alrededor de 21 personas. Qué interesante que he bautizado 21 personas en el pasado, en todo el año, aquí en Palmdale y Acton. Y en un día, en una semana, bautizamos en el Perú 21 personas. Para Dios la gloria, para Dios la honra. Así que estoy enfervorizado, estoy alegre, estoy feliz. Me siento fortuito de haber llegado aquí a Los Ángeles después de haber pasado 16 horas volando. TPP, LIM, 1 hora, 2 horas de espera. LIM, MIA, Miami International Airport, 5 horas y media, más o menos. 2 horas de espera. Se posterga el avión. Un vaciamiento de líquido en el motor derecho impide, tenemos que bajar del avión. A Dios gracias que eso ocurre en el suelo y no en el cielo. Esperamos 2 horas, que fueron después 3 horas y después 4 horas. Pero después de 16 horas de travesía pudimos llegar. Y ahora estamos felices, re felices, de empezar nuevamente nuestra lección de escuela sabática. Las lecciones que ustedes vieron en el mes pasado, la mayoría fueron grabadas con anticipación. Así que ahora estamos sábado 2 de noviembre, feliz sábado, el testimonio de los samaritanos. No olvidemos que todo el folleto es el libro de Juan. El libro de Mateo fue escrito para los judíos. El libro de Marcos para los romanos, porque Marcos estaba en Roma con su papá, Pedro, que le estaba dictando todo el libro de Marcos. Pedro. El Evangelio de Marcos en realidad es el Evangelio de Pedro. El Evangelio de Lucas para los griegos, el querido doctor, querido médico, amado médico. Y finalmente el libro de Juan, que no es un sinóptico, es una teología. Por ejemplo, las 4 palabras que describen la natividad de Jesús. Dios con nosotros. 3 palabras. Dios con nosotros. El verbo se hizo carne. No habla nada, San Juan no habla nada del pesebre, ni de los burritos, ni de las ovejitas. No habla absolutamente nada acerca de los reyes, del oro, del incienso. No habla acerca nada de los ángeles que cantan, de la noche, de la estrella, de Herodes. Nada, absolutamente nada habla de eso. Lo único que habla es 4 palabras. Dios con nosotros, Emmanuel. El verbo se hizo carne. Entonces, ahora estamos estudiando para esta semana, el título es El testimonio de los samaritanos. Eso es para ahora. La próxima semana, más testimonios acerca de Jesús. La próxima semana, bienaventurados los que creen. Y así sucesivamente vamos a estudiar esta semana el testimonio de los samaritanos. Pero vayamos directamente a la Biblia y leamos el texto para hoy. El versículo de memoria para toda esta semana, sábado de tarde. Entonces le dijeron a la mujer: ahora creemos,
Juan 4:42. Ahora creemos, no por lo que dijiste, porque nosotros mismos lo hemos escuchado y sabemos que este es de hecho, el Cristo, el Salvador del mundo. Tratemos de memorizar este versículo. Tal vez no todas las palabras, pero por lo menos la frase principal. Ahora creemos, le dijeron a la mujer, no por lo que dijiste, en otras palabras, no por tu testimonio, porque nosotros mismos lo hemos escuchado y sabemos que este es el hecho, el Cristo, el Salvador del mundo. Esto es bastante notable, ya que el testimonio de una mujer en ese tiempo no solía ser respetado en esa época. Fue su voluntad de actuar con fe, fue su voluntad de actuar con alegría, fue su voluntad de actuar con convicción, lo que inició el avivamiento o reavivamiento en la comunidad de los samaritanos. Una vez que algunas personas habían conocido a Jesús, lo invitan a pasar más tiempo en la ciudad. Y la Biblia dice que se quedó 2 días en ese lugar. Esto le dio a Jesús muchas más oportunidades de enseñar y predicar. Imagínate 2 días en Samaria, 2 noches en Samaria, predicando cada momento, descansando un poquito. Como era de esperar, esto fue incluso más efectivo que una breve conversación. Independientemente de lo que la gente de la ciudad piensa sobre Jesús, basado en las afirmaciones de la mujer samaritana, ahora esa gente tiene una confirmación personal de primera mano. Jesús ha viajado con sus discípulos de Jerusalén a Judea y ahora ha entrado en Samaria. Y la declaración de Jesús, que es el Salvador del mundo, no solo es cierta, sino también pretende ser una lección para los discípulos, no solo para los samaritanos, no solo para la mujer, sino también para los discípulos. Después de la resurrección, justo antes de ascender al cielo, Jesús instruye a sus discípulos. Su mandato entonces será ser testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria, otra vez lo repite, y Samaria, y hasta el fin de la tierra. Lo que Él les pedirá después que hagan, ya lo ha hecho con su ejemplo, porque Él mismo ha ido a Samaria. Y eso va a ser todo el relato, va a ser el tronco para las ramas de los diferentes días. Pero antes de ir al tronco y a las ramas, tengo que ir al texto bíblico. Y tengo que decirte un poquito el trasfondo de los samaritanos. ¿Quiénes eran los samaritanos? ¿Quiénes eran? El reino del norte de Israel había sido tomado cautivo por los asirios el 722 a.C. ¿Quiénes eran los asirios? Los que vivían en Padam Aram. ¿Quiénes vivían en Padam Aram? Los que vivían en Mesopotamia. ¿Qué significa la palabra Mesopotamia? Mesopótamos, ríos, entre 2 ríos. ¿Cuáles eran los 2 ríos? El Tigris y el Éufrates. Y el padre de esa zona era Abraham. Y cuando Abraham deja esa zona, Ur de los Caldeos, sale y va a la tierra prometida. Pero estos asirios dispersaron a sus cautivos por todo el imperio. Del mismo modo, cautivos de otras naciones fueron traídos a poblar el reino del norte. Y estos se convierten en los samaritanos, una religión híbrida, un pueblo híbrido, mitad sirio, mitad judío, mitad del pueblo de Dios, mitad del pueblo pagano, que practican una forma específica del judaísmo. Sin embargo, las relaciones no eran buenas entre ellos y los judíos. Por ejemplo, los samaritanos trabajan en contra de la reconstrucción del templo al regreso de los judíos de Babilonia. Mientras tanto, los samaritanos construyen su propio templo.
en el monte Gerizim. Pero este templo es destruido por el gobernante judío Juan Hyrcanos el 128 a.C. Por eso, por esa mezcla de híbrida creencia, los judíos no se llevan bien con los samaritanos. Aquí hay algo interesante. Cada vez que tú quitas a Cristo de la ecuación, terminas llevándote mal con tus seres queridos. Cristo es el único que trae relaciones humanas. Cristo es el único que trae amor entre las personas que no son de diferentes razas. El problema del racismo no es un asunto de pigmentación. El problema del racismo es un asunto del corazón. Y cuando Cristo no está en el corazón, sos etnocentrista, que es una forma disfrazada de decir racista, y somos de lo peor de lo peor. Hasta ahora, 98% de personas en Israel rechazan a Jesús, rechazan al Mesías, rechazan la resurrección, rechazan la salvación. 98, solo 2 acepta a Cristo. Bueno, la esperanza es que esos 2 lleguen a ser 3, y después 4, y después 20, y después 50, y después 80. Porque la única solución para el pueblo judío, lo dice Pablo, el verdadero judío es el que ha recibido a Cristo como su Salvador personal. En la época de Cristo, esta animosidad, este odio continúa. Los judíos evitan Samaria tanto como fuera posible. Como ir a San Francisco. Dan la vuelta, se van a Las Vegas, suben a Lake Tahoe y de ahí se van a San Francisco. Sin pasar por Bakersfield, sin pasar por la Samaria. Aunque el comercio puede haber seguido, otras interacciones se convierten en un tabú. Los judíos no piden prestado a los samaritanos, ni siquiera quieren un favor de ellos. De ahí viene la parábola del buen samaritano. Dentro de este contexto, Juan relata el encuentro entre Jesús y la mujer del pozo. La mujer del pozo. Me gusta esa frase, la mujer del pozo. Y el pueblo de la ciudad samaritana de Sicar. Que Dios te bendiga en el estudio del Evangelio de Juan y nos vemos el día de mañana. I'm going higher, higher.